Hola familia, qué gusto estar con ustedes en esta cápsula de tiempos proféticos. Hoy pues tenemos que hablar obligadamente sobre la profecía de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claro que tenemos que hablar porque este fin de semana precisamente estamos recordando esos momentos tan importantes para el mundo entero y para la historia del mundo. Y para todos nosotros que a través de cumplimiento de estas profecías, pues el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día para darnos vida eterna a ti y a mí y limpiarnos de todos nuestros pecados. Pero esto fue profetizado y fue profetizado por muchos profetas. Lo podemos ver en el capítulo 9 de Daniel, donde inclusive 470 años antes, precisamente Daniel profetizó que iba a venir un Salvador, el cual iba a morir por nosotros, iba a resucitar. También nos lo menciona el tremendo profeta David, que a través de sus salmos, varios salmos, nos hablan precisamente de ese tiempo, de esos momentos tan importantes que iba a vivir Jesús en la tierra y esos 33 años y medio que vivió haciendo una obra magnífica, precisa y de salvación para el mundo entero, para todo aquel que en él cree. Y David lo profetizó 1000 años antes, anticipadamente, antes de la muerte del Señor Jesucristo. En el Salmo 16, usted lo puede leer, pero en el versículo 10 dice algo que a veces se nos escapa, que no comprendemos en su magnitud lo que fue la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Fíjese, el profeta David dijo en este Salmo 16:10, dijo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este salmo es increíble, porque David mismo se dio cuenta de algo que en Jesús nos aclaró, algo que Jesús nos profetizó. Y él dijo que el hombre sin Jesús, el hombre justo, entraba al infierno, pero entraba a lo que le llamaban el seno de Abraham. El Seol o el Hades, el cual muchas veces se refiere la Biblia de ello. Hay una diferencia entre lo que es el infierno y el seno de Abraham. Y era donde los justos permanecían, porque no podían obtener, no podían estar en la presencia de Dios Padre, por cuanto estaban llenos de pecado. Y como sabemos, Dios Padre es sencillamente limpio, puro, inmaculado, en él no hay ni mancha ni arruga. Entonces era imposible que aunque fuese Abraham, aunque fuese Isaías, aunque fuera el mismo David, que era del corazón de Dios, no podían ver al Padre porque estaban sucios por sus pecados. Por lo tanto, tenían que esperar a que viniese la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Y David se vio proféticamente en el infierno. Él no podía verlo el seno de Abraham todavía, pero él lo ve, él lo dice como Seol. Se vio en el infierno, él proféticamente, cuando iba a morir, no iba a poder ir a la presencia de Dios, entonces iba a ir al infierno en el seno de Abraham, en el Seol, así lo llama él, esperando a que Jesús llegara también al Seol, y a través de que por primera vez un justo, un hombre sin mancha, llegara a un lugar tenebroso y oscuro, lleno de tinieblas, como es el infierno, donde las llaves del infierno las tenía Satanás. Y al morir un justo, porque el justo murió en un madero, y por tanto que murió en un madero se hizo injusto, se hizo pecado, pudo entrar al infierno, y se dio un contraste tremendo. De repente la luz y las tinieblas chocaron. Pero obviamente Jesús era más luz que las tinieblas. Le quitó las llaves a Satanás, así lo dice Apocalipsis 1, y así lo dice 1 Pedro 3. Dice que Jesús descendió en esos 3 días, descendió al mismo infierno, le predicó a aquellos
que habían estado ahí desde antes del tiempo, como David. Y luego en Mateo 27:52 nos dice que resucitó. Cuando resucitó Jesús, no solamente resucitó Él, sino que juntamente con Él resucitaron todos los ancianos antiguos de Israel, entre ellos David. ¡Qué tremenda profecía! Por eso les digo que es increíble David viéndose en el infierno y esperando y diciéndole: gracias, Señor, porque ya había visto que Jesús iba a descender al propio infierno, iba a ir por él, iba a ir por aquellos que antes habían buscado a Dios, que habían buscado al profeta, que habían buscado al Mesías, que esperaban al Mesías, pero por el tiempo que estaban viviendo, por el momento que estaban viviendo, no lo iban a alcanzar. Por lo tanto, tenían que llegar a un lugar de espera, que era el seno de Abraham. Y en estas fechas estamos recordando que Jesús murió en la cruz, descendió al infierno. Muy pocos platican qué hizo Jesús en el infierno 3 días, pero les predicó a aquellos que estaban ahí, y muchos con él juntamente. No solamente resucitó Jesús al tercer día, juntamente con él resucitaron muchos ancianos de Israel. Pedro mismo, cuando empezó el día de Pentecostés, 50 días, él dijo en su predicación de Pentecostés, él dijo a una multitud, como dijo David en el Salmo 16, no dejarás mi alma en el Seol. Y lo predicó a la multitud, con la esperanza de que todos podamos llegar a la salvación. Si tú crees en el Señor Jesús, Él no te dejará en el infierno. Él te resucitará, irá por ti y te llevará a la presencia del Padre. Qué profecía tan hermosa, ¿verdad? Familia, que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente cápsula.